Hola chicos, estamos acá reunidos para ver el siguiente tema, el derecho, la justicia en la filosofía sofista, platónica y aristotélica. Primero traeré a colación un tema de nuestra realidad. ¿Qué hacen los jueces diariamente cuando deciden sobre un caso? Tienen que tomar una sola decisión. Así no haya normas contradictorias, esté el país o el mundo hecho un caos, pero igual ellos no pueden dejar de resolver. Luego, ellos se preguntan, ¿estaré en lo correcto al decidir? ¿Por qué? Porque hay una segunda instancia donde se puede apelar. Entonces, cabe analizar lo siguiente. ¿Quién tendrá la razón, el de primera instancia o el de segunda instancia? Estas preguntas son las que tuvieron lugar hace milenios, no precisamente en los tribunales, sino en todo aspecto de nuestra vida social. Los sofistas se preguntaban, ¿habrá una sola respuesta correcta para los problemas humanos o habrán dos respuestas correctas? ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran los sabios de la época griega, aproximadamente siglo V antes de Cristo. Estos llevaron ese nombre porque sofista quería decir sabio, es decir, a los maestros de esa época se les decía, ya vienen los sabios a darnos sus enseñanzas. Pero después esto se fue pervirtiendo con el tiempo. ¿Por qué? No por los sofistas tanto, sino por sus competidores. ¿Quiénes eran sus competidores? Sus competidores eran los famosos filósofos que todo el mundo los conoce como Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos los ridiculizaron diciendo, se creen mucho, piensan manipular a la gente, y sofista fue tomado como sabiondo. Bien, pero en realidad discutieron con ellos, dialogaron con ellos, tratando de, en buena medida, superarlos y al final ver quién tiene la razón. Los principales sofistas, que la historia o los historiadores así los han calificado, son Protágoras y Gorgias. Bien, el más grande de todos, dicen los historiadores, que fue Protágoras. Luego viene uno más extremo, que es Gorgias. Y vamos a ver enseguida las tesis que ellos postulaban. La tesis de Protágoras tiene mucho sonido, mucha singularidad y también mucha relevancia desde ese entonces, el siglo V a.C., hasta nosotros. Su tesis es, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo así se formuló esta tesis? Les cuento, y como ustedes ya deben de saberlo, que en la Grecia antigua la gente medía los terrenos con pies, con varas, con codos, etc. Y obviamente no todos tenían el mismo codo, ni el mismo pie, ni la misma vara. Entonces, obviamente, un terreno según una medida podría ser X y otro terreno, y ese mismo terreno según otra medida podía tener no X. Entonces, de ahí nació la idea de estos señores de pensar que no solamente en el espacio, sino en las cuestiones sociales, en las cuestiones políticas, en las cuestiones éticas, en las cuestiones de derecho, también los jueces o las autoridades podían ver los problemas y resolverlos al menos de dos maneras diferentes. Y no podía resolverse cuál tenía la razón. Se esforzaban y se esforzaban, cada uno o cada filósofo de ese entonces, en tratar de demostrar quién de ellos tenía la razón. Uno argumentaba muy elocuentemente, el otro contraargumentaba no menos elocuentemente y obviamente no llegaban a un final, solamente la noche y el cansancio terminaba con la discusión. Eso les cuento para que ustedes vean
en qué se inspira este punto de el hombre es la medida de todas las cosas. Veamos, se dice que Protágoras tuvo intercambio con persas, con babilonios, etc. O sea, se conocía con la gente de su entorno, así como nosotros ahora en este mundo globalizado podemos intercambiar ideas con cualquier latitud del mundo. Al darse cuenta de esto, Protágoras pensó, si traemos para que analice este mismo problema a un babilonio o a un persa, etc., va a tener diferentes ópticas. Entonces le va a dar diferentes respuestas. Él obviamente diría, yo no voy a saber dónde está la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo resuelvo este asunto? La respuesta de él fue, cada hombre o cada pueblo ve y decide de acuerdo a su punto de vista cultural. Esto es tan importante en la historia de las ideas que ha llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, en las cortes norteamericanas, anglosajonas, tratan de conformar un jurado o la Corte Suprema con personas de diferentes etnias. Tiene que haber un judío, una mujer, un homosexual, un católico, un afrodescendiente, etc. Para que todos puedan tener un punto de vista y dialogar entre ellos y así llegar a un mejor resultado que si anduviesen pensando y meditando por sí solos y de manera aislada. Esta forma de dialogar hoy en día se dice método dialógico y en ese entonces se llamó método dialéctico. Bien, veamos, acá en nuestra realidad tenemos que hay pueblos, por ejemplo, Shipibo-Conihuas, Ayánicas, los limeños, etc. Y supongamos que a una niña que no ha conocido los calzados, porque allá se anda descalzos, no hay tiendas, no hay sociedad de consumo y además no lo necesitan porque el terreno es barroso. Entonces, esta niña ya cuando crece ya se va a introducir a otra cultura. Pero mientras es niña, se le presenta un par de sandalias. Y a otra niña limeña ve ese mismo par de sandalias. Las dos van a tener interpretaciones diferentes de un mismo objeto. La niña limeña le va a calificar como sandalias. La niña yánica probablemente le califique como dos pellejos frente a ella. Entonces, ¿esto qué significa? Que las dos tienen razón y las dos juzgan por el uso que dan a los objetos. Entonces, al parecer, estos señores sofistas pensaron que el significado de las palabras nace del uso que se le dé a dichas palabras. Los conceptos no tienen una significación en sí, no tienen algo así como una esencia inmutable y universal, sino los conceptos se forman por el uso que demos a las palabras.